El Papa Francisco acaba de publicar un decreto que establece normas muy precisas contra la pederastia clerical. Su alcance es universal. Obliga a todos los clérigos a denunciar a las autoridades eclesiásticas competentes de los abusos de los que tienen conocimiento. ¿Cuáles son estas normas? ¿Cuáles son los dictámenes del Papa? El motu propio de Francisco contra la pederastia. Aquí, en Sacro y Profano. Hace unos días, el 7 de mayo para ser precisos, el Papa Francisco promulgó una carta apostólica en forma motu proprio, llamado Vos estis lux mundi, que traducido de latín significa Ustedes son la luz del mundo. El texto contiene las nuevas medidas que la Iglesia Católica debe adoptar para prevenir y combatir los abusos sexuales cometidos por clérigos contra menores de edad y personas vulnerables. El motu propio es un recurso que goza el pontífice para emitir un texto de su puño y letra que oriente o norme algún asunto de particular o de urgente resolución. Ustedes son la luz del mundo. Es un texto que el Papa se comprometió a elaborar durante el encuentro antipederastia con los presidentes de las conferencias episcopales y los superiores de los principales institutos religiosos, realizada en el Vaticano en febrero de 2019. El tono del documento es canónico, es decir, jurídico. Tiene un carácter universal y requiere de su aplicación en todas las diócesis a partir del 1 de junio del presente año. El motu propio de Francisco llena un vacío que se demandaba desde hace décadas, es decir, la falta de políticas o procedimientos contundentes y claros para afrontar con decisión canónica los escándalos de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia. El texto de Francisco ha provocado diversas reacciones a favor, así como críticas y señalamientos sobre que se quedó corto. Muy buenas noches, privilegio compartir este espacio con usted. Como vimos en la cápsula, hay diferentes recepciones del texto del Papa contra la pederastia. Para unos, sobre todo para obispos, es un paso muy importante, pues se establecen medidas muy concretas, normativas precisas, que involucran a todas las diócesis. Y para otros, el Papa y el documento se han quedado cortos. Para analizar este documento, este decreto, he invitado a un teólogo y a una historiadora. Julián Cruz Alta, muchas gracias por estar acá. ¿Cuál sería tu opinión de este motu propio del Papa que acaba de publicar? Es un paso fuerte porque los anteriores documentos de Francisco en torno a este tema eran para los ciudadanos del Estado Vaticano. Ahora es universal para todos los sacerdotes de la Iglesia, tanto el clero diocesano como los religiosos. Entonces es un paso porque ya aterriza, es un documento que aterriza donde hace un llamado, es obligatorio, en un lenguaje que sigue siendo un poco ambiguo, pero indudablemente es un paso muy adelante y se nota la presión internacional, sobre todo de las agrupaciones de víctimas, porque esto es lo que se pedía, que el Papa diera pasos concretos. El tema no basta pedir perdón. Que en el encuentro de febrero de este año, estas agrupaciones cuestionaron a el Papa, grandes discursos, perdones, recogimientos, pero no había este tipo de medidas. Sí, mucho perdón, pero no pasábamos a las medidas concretas de qué iba a hacer. Ya vamos en vías de soluciones reales. Todavía para mí el documento no termina de aterrizar, pero ya es un aterrizaje fuerte porque lo hace universal. Insisto, antes siempre era para los ciudadanos del Vaticano y que los gobiernos de cada país se hagan cargo de los sacerdotes de cada país. Hoy asume su responsabilidad Roma, universal de clero. Y los episcopados, los obispos, los metropolitanos, arzobispos, hay tiempos, hay normas muy precisas, hay una obligación de transparencia, en fin, hay muchos aspectos. Ahora, el texto es un texto árido, ¿no? Para leer, es un texto como para canonistas, para abogados, diríamos, en términos seculares. ¿Cuál es tu opinión de este motu propio del Papa Francisco? Concuerdo completamente con Julián.
en que es un paso importante, no es lo ideal, pero es un camino trazado de forma importante. Primero, se establecen plazos, ¿no? En tanto tiempo se tiene que denunciar, en tanto tiempo se tiene que procesar, etc. A mí me hubiera gustado que fuera algo más concreto, establecer penas, pero eso ya depende de la legislación de cada país, etcétera. Eso no le corresponde, me parece a mí. Y el hecho de que Francisco cumpla algo que se vio en febrero que iba a hacer, por las presiones y por la realidad misma de la iglesia, que es un lastre espantoso la pederastia clerical, ¿no? Que él haya dado este paso me parece muy importante. Todavía le falta, pero hay que recordar que Francisco no es la iglesia. La iglesia es una estructura milenaria que a veces camina lento, ¿no? Y en este momento me parece que no fue tan lento. Estamos en mayo y de febrero a mayo haber hecho algo, pues me parece bien. Cada episcopado lo recibirá de forma diferente y comentaremos igualmente lo que hizo el episcopado mexicano. Que tuvo un documento muy interesante que vamos a comentar después. Muy interesante. Ajá. Vamos a una pausa. Muchas gracias por estar aquí, doctora Marta Pacheco, Gracias. y darnos tu sensibilidad histórica. Vamos a una pausa. Lo interesante es que es un documento importante que por fin aterriza normas jurídicas, plazos, involucra, es un documento universal y que sobre todo no solamente plantea el tema de los depredadores sexuales, los encubridores, y abre las víctimas también a personas en estado de vulnerabilidad. Vamos a una pausa y regresamos con el motu propio contra la pederastia de Francisco, aquí en Sacro y Profano. El motu propio del Papa Francisco, titulado Ustedes son la luz del mundo, es un texto no fácil de lectura, es un texto jurídico y establece reglas, obliga la denuncia de todo tipo de intervención y también obliga a una rápida reacción de los obispos, de los arzobispos, plantea transparencia, permite la incorporación de laicos, en fin, es un texto que hay que leerlo. Julián, una de las críticas que se establece a este documento es el tema de los encubridores. Por un lado, efectivamente, se critica el encubrimiento, pero no establece sanciones o no es muy claro, ¿no? Sí, primeramente y felizmente habla de los encubridores. El anterior mutuo propio de un papa era de Juan Pablo II sobre el tema y no toca el tema de encubridores. Aquí felizmente aparecen que son los señores obispos, que ha sido un problema serio. El pederasta clerical no actúa solo, tiene estos encubridores que lo mueven de lugar, que saben de lo que sucede y que durante 20, 25 años los han movido de parroquias. Entonces parte de este delincuente, el delito tiene este encubrimiento, entonces felizmente sí habla, pero no aterriza apenas a estos encubridores. Es un documento canónico y por lo tanto tiene lecturas diferentes e interpretaciones canónicas, hermenéuticas canónicas. Entonces, el público en general católico sobre todo, pues es un documento no muy accesible en su lectura de interpretación. Entonces, en esta interpretación puede haber salida a los encubridores. Como no obliga, no dice claramente, es por interpretación, pero insisto, hay que celebrar que toma el tema de los encubridores por primera vez. El pederasta clerical no actúa solo, tiene un encubrimiento de su obispo o su superior, en el caso de los religiosos. Yo celebro que ya hable de este tema, falta aterrizarlo ciertamente, no hay penas, y mientras no haya penas es una invitación Claro. que se puede tomar, y sabemos en el clero, en general católico, que algo que no está penalizado, pues es una invitación que se toma como cual si la quiero o no. Entonces los obispos estarán muy contentos que no hay penas canónicas en este aspecto, que son parte del problema, insisto,
Pero por otro lado, que un documento pontificio de este nivel ya hable de encubrimiento, los obispos sean tocados por primera vez, nos hace ver que ya se está viendo institucionalmente que el pederasta no actúa solo, que hay todo un grupo, caso Maciel. Claro. Es decir, no fue solo, tiene un encubrimiento de toda una institución y hay cómplices en este aspecto, pero el problema es que seguimos quedando sin penas a este encubrimiento. No, y tenemos el caso de México, el padre Silvestre, que fue exonerado por la propia iglesia cuando había más de 100 niños indígenas que no hablaban español, que fueron violados por este sacerdote y que gracias al obispo y a todas las... se le exoneró a nivel eclesiástico. Felizmente el gobierno entra y lo condena y tiene una condena de 8 o 9 años. Está en prisión. Y ahí ve uno la importancia de los gobiernos. Es otra de las críticas que se han establecido a este documento. Es decir, no queda muy claro en qué momento y bajo qué circunstancias la Iglesia debe entregar estos expedientes, estos casos criminales a las autoridades competentes, es decir, a las leyes locales. ¿Cómo ves este punto? Bueno, a mí me parece que un encubridor es un encubridor, es un cómplice del delito, y si es una cadena de encubridores, todos deben de ser castigados. Ahora, el caso del padre Silvestre, 8 años me parecen poquísimos. Pero bueno, algo se hizo, es un avance importante. Por otro lado, como ya se ha señalado, es un documento universal. Entonces, cada país tiene unas leyes determinadas y unos procedimientos legales que deben de seguirse. Tenemos la esperanza de que se sigan esos procedimientos legales y que la iglesia ya no funcione como una encubridora. Perdón, los obispos particulares, ¿no? Exageré al decir la iglesia. No, en un momento dado era toda la iglesia, era todo el conjunto, el cuerpo eclesiástico, sí. Hace 25 o 30 años. Sí, entonces lo dije correctamente. Entonces, el tema es que el encubridor debe de ser castigado casi con la misma severidad que el perpetrador del delito, ¿no? Que es un delito gravísimo. Yeah. Abusar de niños, de niñas, como acaba de salir un caso ahora, una mujer delató a su violador, ¿no? Que sucedió hace muchos años, pero también hablar de esos casos toma mucho tiempo. Claro. ¿No? Entonces, bueno, esperemos que se cumpla una sanción tanto a los delincuentes como a los encubridores. Ahora, Julián, déjame ponerlo así. La máxima pena que tiene la Iglesia son la reducción al Estado laical. Así, como somos Marta y yo, somos laicos, no pertenecemos al clero. Vaya sanción. Y es un crimen y por lo tanto tiene que prisión, tiene que ser juzgado. Y es ahí donde muchos, sobre todo en la curia, dicen sí hay que entregar los expedientes a los gobiernos, pero ojo, atención, hay algunos países que son corruptos, que tienen gobiernos corruptos, hay otros donde son anticlericales y hay otros donde hay obispos o cleros que son incómodos y que esto se puede utilizar para golpear a la iglesia. Sin embargo, no queda muy claro, pero el hecho es que hay que entregar a las autoridades civiles estos hechos. ¿Cómo la ves? Aquí hay un problema el clericalismo, lo que se llama, decir. Esto de reducir al Estado laical significa que hay católicos de primera y católicos de segunda, claro. Entonces lo ven como la pena más grave. Es decir, es un delincuente y merece otra, aparte de reducirlo al Estado laical, es el principio, decir, y el palabra reducirlo, ahí está el clericalismo, digo, yo he sido formado también en ese clericalismo y nos cuesta trabajo en la institución hablar, decir, por eso lo vemos como la pena máxima, lo hacen laico. Es decir, no, es un delincuente que merece. Entonces sí, aquí los estados tienen que entrar con sanciones y los códigos penales y también para los cómplices en este aspecto. Y aquí felizmente está el documento mexicano de la Conferencia Episcopal que sí aterriza y lo hace obligatorio el denunciar a la autoridad civil. Se va a hacer el juicio canónico, pero aparte viene el juicio penal civil y los señores obispos tienen obligación para México. Este no es el documento pontificio universal, es un documento que es la reacción de la Conferencia Episcopal Mexicana a este mutuo propio papal. Es decir, y en este documento, felizmente, sí hace obligatorio de hacer la denuncia civil.
y colaborar con la investigación y entregar las pruebas. Es un paso más aterrizado. Sorprendentemente, el episcopado mexicano nos da esta sorpresa que aterriza en concreto. Insisto, este no es un documento universal, es para el caso de México. Ahora falta que las fiscalías y procuradurías de México entren en serio a hacer esta investigación y a las penas, porque si no las penas máximas serán 8 años, o el asunto del padre Meño, que le están reduciendo la pena en la diócesis de Piedras Negras, en Coahuila. Es decir, el episcopado pone esta pena fuerte y como obligatorio para los obispos de denunciar. Entonces está la vía canónica, que es la reducción al estado laical, la pena máxima, y está la vía judicial del Estado mexicano. Claro. En este aspecto lo celebro felizmente y aplaudo y a los señores obispos y sobre todo al arzobispo Cabrera, porque ha tenido el valor y la fuerza de interpretar correctamente las palabras del Papa. Por eso digo, el documento pontificio se queda interpretación. En el caso mexicano, me parece una buena interpretación de este documento y lo aterrizan en la obligación de denunciar penalmente al pederasta. No basta la vía canónica. Déjame retomar esto porque es muy importante. Es decir, el documento del episcopado que se llama Propósito del motu propio de Francisco va más allá, es decir, es mucho más, podríamos decir, audaz, ¿no? Y establece que cuando hay indicios fuertes, sólidos, se da aviso a las autoridades y obliga a todos a dar aviso a las autoridades. Y eso me parece un paso realmente importante, novedoso. El riesgo aquí es ver cómo reaccionan las autoridades, porque no basta solamente con que tengan el expediente, hace falta la voluntad. ¿Cómo ves este paso que dio el episcopado mexicano? Yo también lo celebro. Me parece muy bien que estén dispuestos a denunciarlo a las autoridades. El delito de pederastia, cuando involucra a un clérigo, me parece doblemente terrible, porque el niño o la niña cree firmemente que la persona que está abusando de ella lo hace porque Dios así lo quiere, porque su salvación está en peligro. Es decir, se le aumenta a un pederasta que está en estado civil, vamos a decirlo así. Es muchísimo más grave. Entonces, el hecho de que el episcopado diga, vamos a castigarlos, o por lo menos vamos a entregarlos para que el castigo sea civil y penal, me parece extraordinario. Como dices, hay que esperar en la práctica, porque en el papel está muy bien. Vamos a ver en la práctica. Muy bien, gracias, doctora. Vamos a hacer un corte. El tema es interesante, es un texto sin duda importante, que avanza, canónico. Hay dos aspectos críticos. Uno, vinculado al encubrimiento, que pudo ir más lejos, y otro, esta parte de entregar los expedientes a las autoridades civiles, que en el caso mexicano, felizmente, los obispos han dado un paso adelante. Vamos a una pausa y estamos analizando el motu propio contra la pederastia clerical, aquí, en Sacro y Profano. El motu propio del Papa Francisco contra la pederastia clerical, un texto concreto, importante, que tiene medidas muy significativas al conjunto de la Iglesia como fruto de esta gran crisis que está viviendo la Iglesia, sobre todo a raíz de los escándalos. Son más de 25 años de crisis. Doctora Pacheca, tú como historiadora, ¿crees que estas medidas van a poder sacar a flote este momento de hundimiento que se percibe en la Iglesia Católica, su imagen a nivel internacional? Yo creo que es un avance, pero es complicado. Es todo está muy desacreditada la Iglesia en este sentido, ¿no? En este sentido de encubrimiento a los delincuentes, pero es un avance. Ahora también tenemos que tomar en cuenta que Francisco es una persona mayor, que él está haciendo un gran esfuerzo, pero ¿cuánto va a durar su pontificado? Quien lo siga
¿continuará en esta línea, sí o no? Es decir, son como muchas interrogantes, porque la Iglesia no es Francisco, pero sí es muy importante la figura papal, y lo que está haciendo es importante. No lo han dejado ir más allá. A mí me parece que tiene las intenciones de ir más allá en las cosas, como le pasó con el Sínodo de la Familia, pero ahí va bien, va por buen camino, y vamos a esperar a ver si logra sacar a flote en un solo pontificado, Bernardo, algo que se ha hundido en tantos años. Me parecería demasiado. Pero es un paso. Pero es un paso. Podría ser un paso. Es un paso, es un camino trazado, que si van por ahí, pueden ir en buena ruta, digámoslo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por su participación ti. aquí en Sacro y Profano. Y Julián, un tema candente, porque este tema rebasa lo eclesiástico. De nada sirve que la Iglesia entregue estos casos de pederastia cuando tenemos que muchas veces las autoridades hacen caso omiso, porque es el curita, porque hay una especie como de fuero religioso que flota en el ambiente jurídico. ¿Qué tendría que hacer el Estado, concretamente el Estado mexicano, frente a estos casos de abuso? Ante este asunto de la pederastía es muy complejo, yo no creo que basta el mutuo propio para superarlo. Está el asunto y que es el ambiente. Las autoridades penales, judiciales, las procuradurías, los ministerios públicos, las fiscalías, son parte de este ambiente. Se mira el celibato como privilegio, son santos. El clericalismo daña. Entonces hay un clericalismo no solo de los sacerdotes, del ambiente. Entonces parece que hay un fuero no escrito en México. Al padre no se le toca, entonces se revictimiza a la víctima miente y entonces el Ministerio Público no actúa. Hay una complicidad de un fuero no escrito y actualmente como vemos una involución al Estado laico en México, las iglesias dan voto, ese es el mundo del clericalismo. Y por desgracia no solo en la Iglesia Católica, hoy hablamos de la Iglesia Católica, pero hay muchos abusos en muchas iglesias por el ambiente clerical, ya no solo el sacerdote, los pastores en este aspecto. Entonces sí, esperamos que las fiscalías y ministerios públicos en este país actúen, porque ellos también son parte del problema, también han sido cómplices. Cuando la víctima se atreve a denunciar, le hacen un proceso larguísimo, el Ministerio Público complicado. Entonces, si hay una invitación a que acabemos con este clericalismo que está en el ambiente y con este fuero no escrito, que parece que se va a fortalecer. A mí me preocupa mucho este ambiente clerical que estamos viviendo Me en los encanta, últimos podemos meses. decir un clericalismo secular que estamos viviendo en la sociedad. En la sociedad. Y entonces los ministerios públicos son parte de esto, entonces van a ponerle toda la traba a las víctimas. Por un lado, el episcopado invita a que se investigue, que entreguen las pruebas, que haya cómplices y el Ministerio Público hace caso omiso de todo esto. Pues es muy importante porque el Estado tiene la obligación, fundamentalmente, Julián, y muchas gracias por tu presencia, el Estado tiene la obligación salvaguardar también los derechos de los infantes. Hay un problema de una obligatoriedad institucional. Muchas gracias por su presencia. Llegamos al final. Es claro que la Iglesia Católica vive una crisis planetaria, que los escándalos de pederastia han minado su autoridad, que lleva muchos años, han empañado la calidad moral y espiritual de la institución, y este motu propio de Francisco responde con fuerza a pues, una tibia reunión que hubo en Roma en febrero. El tema de fondo, como lo señaló Julián, va más allá del abuso sexual. Está la sexualidad, hay otros temas. Uno de ellos es la pederastia. Es el ahora o nunca. La viabilidad de la Iglesia Católica está en juego. Buenas noches y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.